Ayer, luego de la crisis que se había suscitado hace unos días en el Congreso de la República, especialmente en la Cámara de Diputados, se aprobó el préstamo que necesitaba para complementarse la zona colonial de los 90 millones de dólares Que faltaban para que la faltaban para el remozamiento de la zona colonial. Pero ¿de qué manera? Ayer se cerró sesión en el mismo día, en menos de un minuto. Salieron legisladores de la Cámara, los PLDistas que se supone estaban acostumbrados a ir faltaron, algunos votaron que no, pero favorecieron el quórum. Es uno de los trucos, y digamos, que utiliza nuestra Cámara de Diputados. Para sesionar se necesita como quórum 2/3 partes de lo que compone la Cámara de Diputados, es decir, de 190 diputados se necesita 2/3 partes, creo que 106 por ahí es la cifra 116 por ahí es la cifra que arroja el quórum necesario para que sea aprobado cualquier proyecto de ley o para que sea discutido, conocido cualquier proyecto de ley y posteriormente pueda ser aprobado. Pero para la aprobación necesita la mitad más uno de los votos, es decir, que necesita el 50 más 1, igual que se utiliza en las elecciones en la República Dominicana, pero no solo eso, es la mitad más 1 del total del hemiciclo, no de los presentes. O sea que aún, en términos numéricos es un poco complicado, aún habiendo la cantidad mínima de diputados necesarios, se necesita quizás el 80% de esos diputados para que se apruebe el proyecto. Ya ayer finalmente se aprobó. También el Senado de la República aprobó en 2 lecturas el presupuesto complementario que ahora pasa a la Cámara de Diputados y si no se modifica en ninguno de sus puntos estará siendo aprobado. Ese presupuesto aprobado ayer por el Senado de la República creo que sí tiene facilidad para ser aprobado porque en vez de los 25.000 millones que se hablaba, pasó a ser aprobado por 7.969 millones, que está más cercano a la cifra que necesitaba el gobierno para concluir con algunas de sus funciones y pagarle, digamos, ofrecerle dinero a algunas carteras que necesitaban de ello. Pero aquí lo interesante es la diferencia que ocurre cuando hay un peso y contrapeso en el gobierno. Cuando un partido de gobierno está haciendo su rol desde el Ejecutivo, pero que necesita de esa mayoría en el Poder Legislativo para poder significar una diferencia, para poder marcar, para que se le cuestione lo que gasta, para tener ese check and balance que se supone han de tener las democracias de República Dominicana, que se supone hemos desarrollado bastante y que es concepto básico de la democracia de cualquier país. Poníamos el ejemplo de Bill Clinton en el año 1996, poco más, poco menos, cuando tenía a su cargo la presidencia de los Estados Unidos, pero tenía su Congreso en contra, en ambas cámaras, en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos, y eso era el mayor punto de fiscalización, porque cualquier pelito que tuviese de más los proyectos de ley y que fuese dado a conocer por los legisladores que están en ese Congreso, sería determinante para el desarrollo de su propio gobierno. Entonces, recordemos aquí el caso de la República Dominicana, cuando en el primer gobierno de Leonel Fernández, por ejemplo, tenía un Congreso en contra. El PLD era el partido de los grandes, el que menos tenía en términos de representación en la Cámara de Diputados y también en el Senado de la República. Y eso permitió una fiscalización mayor, una fiscalización efectiva de ese gobierno y bueno, quizás fue en ese año, en el periodo 1996-2000, de la era reciente el que menos casos de corrupción tuvo, porque si mal no recuerdo, el caso máximo conocido en ese gobierno fue el caso Peme. Ya más adelante, cuando se tenía el control del poder legislativo, que se aprobaban préstamos y que el Congreso servía solo de sello gomígrafo para lo que quería el Ejecutivo, entonces ahí la cosa cambiaba. Ahí sí había formas de presionar a los legisladores, dándoles facilidades para realizar obras en sus ciudades, por ejemplo,
que aunque no es su rol, lo hacían de esa forma porque tenía un peso electoral, porque sencillamente un año antes de las elecciones, que un diputado te gestione la construcción, el asfaltado de una vía, una ambulancia para la comunidad, tiene un peso electoral y esa era una forma de presionar del Poder Ejecutivo con anterioridad. A mí, de todo ¿Cuántos esto... diputados era que habían? A mí de Ayer en sesión habían el mínimo, fue a ras. Tanto Bueno, así que la aprobación se hizo con 96 96. votos. 96 votos, que es la cantidad mínima requerida. Porque cuando fueron todos era mandando el mensaje de que si nosotros nos oponemos no le pasa nada, no pasa nada por aquí. No pasó primero porque algunos, por ejemplo, el Partido Reformista Social Cristiano, que en el pasado no había respaldado ningún proyecto de préstamo, uno de sus diputados hizo quórum, no votó a favor, hizo quórum. Y con haber hecho quórum, porque el PLD tiene los votos necesarios, lo que no tiene es capacidad de hacer quórum. Entonces, cuando se rompe el quórum, no hay cómo conocer los proyectos.